Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodistas del último día de la semana, de hoy viernes. Saludamos como siempre a todos los oyentes de Lancero Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Valentín Aullané, buenas tardes, don Valentín, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. Ya me imagino con ganas de que llegara el fin de semana, ¿no? Sí. Además, este fin de semana viajo, este fin de semana hay cambios, además, en torno a los y puede viajes. viajar también sin problema, ¿no? Sí, bueno, además, entre otras cosas, porque, bueno, ya se puede viajar desde el 30 de abril, se puede viajar a islas en fase 3 o en fase 4, que no hay ninguna en fase 4, con un certificado. Con un test. Si vas de antígeno. Si vas con el test de antígeno. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo que voy a Gran Canaria por temas familiares. Es por temas familiares, y además Gran Canaria ya ha pasado a fase 2, o sea que no hace falta, la movilidad no está restringida. Ni siquiera falta. Don Andrés Martínez, buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? En cambio, Lanzarote lo han mantenido en el nivel 2, en el que está ya desde hace un mes. Fuerteventura ha bajado al nivel 1. No, la verdad que sí. Yo creo que es verdad que estos últimos casos, al final hemos tenido muchos días de 17, 15 y eso ha empañado un poco, pero yo creo que con la presión hospitalaria como está, con el número de fallecimientos, que yo creo que, si no me equivoco, por lo menos más de un mes seguro. No sé si ahí se podría verse un poco más benévolo, pero bueno, al final nos mantienen. Parece que también, lo decía Enrique Espinosa, también tenemos cierta libertad. Hay cierta libertad. A las 11 la restauración puede abrir, ya pueden estar en parte en comedor y parte en la terraza. Y la verdad que estamos como en una posición cómoda en la que la gente tampoco se va a revelar mucho, pero yo creo que realmente el problema verdadero ha aflojado. Yo creo que ahora mismo, por las condiciones que estamos, podrían poner perfectamente el nivel 1, pero ¿nos conviene? Esa es la pregunta. No, yo no quiero aquí avivar el pleito insular ni nada de eso, ¿no? Pero mira, estuve mirando ayer, justo después del Consejo de Gobierno, todos los parámetros que hacen que pases o no de fase, ¿vale? En el caso de Lanzarote, el único parámetro que está digamos, en una situación no en grado peligroso, ni no en grado alto, sino en grado medio, digamos, en ámbar, ¿no? Sí. Es la incidencia acumulada. Y es verdad, es decir, hemos pasado de 12, 14, 17, la incidencia el resto, o sea, ni la incidencia en personas mayores de 65 años, ni la ocupación de camas. La ocupación de camas, el riesgo, creo que estaba en verde, o sea, estamos de lo más bajo, menor. En UCI también el riesgo bajo. Es decir, no había ningún, salvo la incidencia acumulada, que dijeses tú, es lo que no te permite bajar del 2 a 1. La verdad es que, sobre todo para el tema de hostelería, es muy bueno. Es importantísimo. O sea, ya vas a 10 personas en donde sea, ya vas al 100% de las terrazas, al 75% dentro. Es decir, económicamente hay una diferencia. Es verdad que si aquí, insisto, las autoridades políticas presionaran, como han presionado en Gran Canaria y han presionado en Tenerife, posiblemente hubieran bajado al grado 1. Pero yo, en cambio, considero que, mire, ya casi vale más la pena controlar la enfermedad lo mejor posible. Y quiera o no quiera, si pasa a fase 1, pues las posibilidades de que haya más contagio se incrementan. Claro, ¿Por qué? Porque estamos todavía en una línea que no hemos logrado bajar esa meseta. Y además viene un fin de semana que es complicado, que es con el día de la madre, y hay reuniones familiares seguro, y es un día bastante complicado. Pero era el 1 de mayo que se reunían los trabajadores. No, los trabajadores creo que no se van a reunir demasiado en este 1 de mayo, no sé, creo que tienen algo convocado. Ya se reunían un poco cuando estábamos en pleno... Era más festivo que reivindicativo desde hace mucho tiempo. No, pero lo que decía, por ejemplo, en el caso de Tenerife y Gran Canaria, que Tenerife sí que se ha quedado, porque es lógico, porque su incidencia sí que sigue aumentando. La de Gran Canaria, es verdad que la incidencia acumulada bajaba, pero Gran Canaria y Tenerife, los dos, en el parámetro de digamos, la presión hospitalaria en UCI, los dos están en rojo. Los dos están en rojo, y en cambio Gran Canaria ha bajado de... Y esa era una de las excusas cuando Lanzarote estaba, precisamente, tenía todos los parámetros que cumplía para bajar a fase 2, la disculpa que ponían desde el Cabildo de Lanzarote y del propio gobierno eran las camas UCI, y tenían cierta razón. Sí, pero era medianamente tramposo, porque al final nos dejan tan poca infraestructura sanitaria que tenemos pocas camas UCI, y entonces nos perjudica proporcionalmente, porque tú, para la población que teníamos eran 10 camas. Eran 10 camas, entonces era imposible no tenerlas. Y ahora que tenemos 3 personas... La Palma con 100.000 habitantes, no llega a 100.000 habitantes, tiene 20. 20, bueno, es el doble lo que le permitía. Nosotros estuvimos en el peor momento por ahí. José Luis Aparicio ya lo tiene claro, al principio son de la misma cuerda política, tal, pero José Luis es un hombre muy profesional y reconoce que ahora uno de los
digamos, de las acciones que tiene que tomar el gobierno de Canarias es el intentar mejorar los aspectos de la UCI de Lanzarote. Claro, claro, es que tiene que ser, y más ahora, sobre todo para bajar niveles. Yo creo que lo que tú estás diciendo, o quiero interpretarlo, es que estamos ya ahí con unos niveles de vacunación ya muy altos y que si no nos viene tampoco mal este sistema, este nivel 2 no nos asfixia mucho y sin embargo... Y controla más. Hombre, la verdad es que chapó por el hospital y por José Luis Aparicio la posibilidad, la flexibilidad que ha tenido para adaptar camas UCI de COVID en el hospital de una manera bastante rápida, eficaz. Sí. Hombre, en detrimento seguro de un montón de otro tipo de patologías, de servicios, claro. y también en un momento determinado de cansancio del propio personal, claro, que muchas veces no está preparado porque el personal de UCI es un personal adiestrado, claro, y con experiencia. Y claro, no es lo mismo poner a cualquier otra persona, aunque sean ATS, sean médicos, pasarlo, claro, a la UCI. Eso, ¿no?, fue lo que denunció Yone Caraballo, de Nueva Canarias, ¿no? En este caso, que cuando fueron los traslados hechos, eran porque personales que ya no había ni personal y al final era un problema. Al final lo que se ha solucionado porque al final hemos ido reduciendo los casos, pero eso va a seguir ahí y también es eso para tomar nota y decir, oye, pues aquí nosotros necesitaremos unas mejoras y una de esas sería la de la cantidad de camas UCI. Bueno, por cierto, que está haciendo noticia en toda Canarias, en toda España, y no podía ser de otra forma la desaparición, en este caso de 3 personas, un padre y dos hijas, Andrés. Sí, ¿no? En la costa de Güímar creo que era, ¿no? Tenerife. Y sobre todo ese WhatsApp que deja terrorífico o ese mensaje que le deja a la expareja, ¿no? Porque se lo tenía que devolver, pareja separada, y le dijo que ya no, algo así como que ya no los iba a ver ni a los hijos ni a ellos. Eso es lo que más temor, y es espeluznante, ¿no? Saber que ha estado en un barco y que el barco aparece vacío, porque en un principio dice, por favor, que se haya ido a otro barco y que haya dejado ese barco y que se quiera ir a otro sitio y que los niños estén bien y que el hombre esté bien, que la mujer por lo menos, porque yo creo que la mujer lo desea, la mujer deseará decir, mira, que se los haya llevado, pero que no pase algo que la Guardia Civil... La verdad es que hay un desconcierto importante porque la última noticia es que se encontró, al parecer, según leo en Canarias 7, resto de sangre. Bueno, pero a él se le ve entrar en la embarcación solo. Sí. No claro, se le ven a los niños. Y han encontrado una sillita de coche, pues sabes que una de las niñas tiene un año y en el coche pues va con una sillita esa de protección, de un maxicosi de eso, y eso lo han encontrado en el mar. Y acaban de decir que efectivamente dentro de la investigación la sillita pertenece a la niña, o sea, de la familia. Con lo cual, claro, es todavía más macabro, ¿no? Claro. Porque este tipo de cosas, las cámaras ven al padre entrando en el barco y sacando maletas, 2 maletas como mínimo, y metiéndolas en el barco. Que creen que era maleta de ropa. Claro, y la cuestión es que se encuentra la sillita, se encontró el barco a la deriva y no hay maletas por ningún lado. Entonces, claro, la primera, a lo mejor cambiaron de embarcación y tal, pero claro, ¿y los niños dónde están? Claro, y las maletas también. Vamos a rezar para que no sea lo peor el resultado, como muchas fuentes policiales prácticamente ya confirman, pero no se puede decir. Tenemos que tener la esperanza de que los niños siguen vivos y también el padre. No, este es el caso, no es igual, ¿no? Pero el caso, por ejemplo, de lo que fue el milagro de los Andes, el avión aquel de los chicos uruguayos que al final fueron 3 meses, casi 3 meses, y aparecieron justo antes de la Navidad, y era imposible pensar que un avión que había estado ahí, que no sé qué, eso fue ya dado por hecho, pero de repente, pues mira, estos milagros, pues yo qué sé, pues a ver si uno se agarra. A veces ocurre. Hoy hubo pleno en Arrecife, ya lo comentaremos un poco el lunes. Quizá lo principal... Valentín, ¿tú estuviste viéndolo algo? Sí, estoy viendo algo, sí. Todo lo que pude. ¿Qué fue lo más que Hombre, hay 2 cosas que son bastante importantes en general para Arrecife, que de aquí hay que darle el aplauso, también con matices, ¿no? Es decir, hay 2 cosas importantes. Hay una nueva ordenanza para las ayudas a servicios sociales. Sí. La anterior ordenanza era del 2008, estaba como caduca y tal, entonces la han adecuado a la situación lógica que estamos viviendo, es decir, las necesidades que hay, es decir, agilizarlas, es decir, tener en cuenta que hay gente que le falta alimento, y después se ha aprobado también flexibilizar las ayudas al alquiler. Ahora, bueno, pues antes sí te pedían que estuvieses empadronado 3 años para poderte dar una ayuda
ahora es 1 año, si antes te daban ayudas durante 3 meses, ahora la han subido a 6, es decir, han mejorado teniendo en cuenta la situación que hay. Lo que pasa es que, claro, estos 2 puntos que se aprobaron, con el cabreo, con la felicitación de todo el Pleno, pero con el cabreo de Lanzarote en pie, que dice que son propuestas que ellos habían planteado desde hace tiempo y que en su momento le dijeron que no había presupuesto para llevarlas a cabo. Pero, digamos, por decir algo, son 2 puntos aprobados que son muy importantes, es decir, la posibilidad de que haya más ayudas para el tema de la vivienda, la gente que está pagando un alquiler, incluso se ha incluido el tema de la hipoteca. Es decir, se ha ampliado además las cuotas del alquiler que estás pagando para que te puedan ayudar, es decir, hasta 500 euros, si estás digamos, en una situación precaria económica, te podrían ayudar al ayuntamiento, con lo cual chapó, al margen de la crítica política que le han hecho desde Lanzarote en pie. Se aprobó también algo que era previsible, que es una moción de Lanzarote en pie en contra de la instalación de las aulas marinas, como el resto de ayuntamientos. Y bueno, fundamentalmente han sido lo que... El lunes ya veremos ya que pues, si podemos poner por lo menos opiniones de los protagonistas de este pleno de Arrecife, que precisamente, Andrés, antes de empezar había una pequeña concentración de exalumnos y exprofesores del antiguo colegio, bueno, antiguo no, del que se llama Colegio Mercedes Medina. Pero claro, lo que tú estás diciendo es que no era casual que estuvieran fuera del ayuntamiento, es que querían como presionar o protestar por el hecho del cambio del nombre, porque se iba a llevar a pleno y se iba a cambiar. Y además, un nombre muy extraño, es decir, el Colegio Mercedes Medina va a pasar a llamarse IES en Altavista. Una cosa curiosa, meten una preposición, eso me lo decía Juan Cruz, el portavoz de eso, y la verdad que es extraño. Es lo que venía a decir, dice además que se cumplen 30 años de la onomástica, del nombre que fue puesto, fue en este caso, y además estaba allí, estamos viendo a gente destacada de la educación, Orlando Suárez, María Espino, he visto por ahí. Claro, ¿no? Carlos, Sí. iba a decir, Espino fue el alcalde que propició ese cambio de nombre. Y claro, dice que se ha respetado en todos los cambios. O sea, el Colegio Salinas pasó a ser IES Salinas. El Cerolo pasó a ser... Dice, ¿por qué cambian? El único que no lo respetaron fue el amigo Franco. Hombre, claro, es verdad. Los grupos, ese colegio tuyo, ¿eh? El generalísimo Franco. Ahí ese sí que no lo respetaron. Pero bueno, pero eso es por lo de la memoria histórica. Yo estudié en el 18 de julio y le cambiaron el nombre también. No sé si también, ahora interpretando, a lo mejor no sé si ven en el personaje de Mercedes Medina, no sé si alguien de aquella época o no sé por qué. Mira, hombre, que Mercedes Medina fue muy importante. Pero la gente además que lo está defendiendo son gente claro, que ha sido significada en el Partido Socialista, o sea que no creo que tenga ninguna connotación de ese tipo, ¿no? De derecha ni nada de eso, supongo. Bueno, llegaba hoy de madrugada una patera por La Santa, si no me equivoco, Andrés, o por Caleta Caballo. Por Caleta Caballo. Lo que pasa es que al final 3 de los chicos que venían, de los chicos o de los inmigrantes, fueron encontrados al lado del hotel del Club La Santa. Aquí un poco la particularidad, y lo comentábamos antes, que es decir, llegaron 6. Llegaron en un principio 3 y después los llevan a la sede de la Cruz Roja, ahí en la circunvalación, en la medular. Y se les personan otros 3 chicos diciendo que venían en esa patera. Y decían que habían venido en taxi desde la zona esta. Ah, creía que era desde África. No. Desde África vinieron en la embarcación. Del continente africano. Sí, del continente africano. África, nosotros estamos también en África. Sí. Y la verdad que eso nos lo comenta el voluntario de la Cruz Roja, en este caso Pedro Sánchez, que se llama Pedro Sánchez. Hemos podido hoy hablar con Pedro Sánchez. No todos los días se consigue hablar con Pedro Sánchez. Y decía eso, que ha sido una particularidad y se presentaron ahí. Se está buscando, la Guardia Civil está buscando a otros más. Es decir, que llegaron en taxi, llegaron en la patera, uno fueron localizados y se presentó allí y otros cogieron un taxi y fueron tres fueron a la sede de la Cruz Roja en Arrecife. Así lo comentaron, no sé. Bueno, y Dios. Aquí en directo es que esta es... Bueno, es la secretaria de Román Rodríguez, porque vamos a conectar ya con Román Rodríguez, el vicepresidente del gobierno de Canarias, a ver si hay posibilidades ya de conectar, porque queríamos hablar con él sobre el tema, sobre todo de las ayudas del gobierno de Canarias, que creo que ya están empezando a repartirse, al menos en la isla de Lanzarote, tengo noticia. Bueno, pues hasta que conectemos con Román Rodríguez, presidente, decir también que hay otra noticia interesante, y es que hace ya unos meses empezaron las obras, Andrés, del cable subterráneo, el segundo cable subterráneo que une Lanzarote con Fuerteventura para reforzar el sistema eléctrico
y que sea un sistema eléctrico donde nosotros podamos recibir cuando interese o pase cualquier cosa electricidad de Fuerteventura y al revés, ¿no? Pues sí, la interconexión marítima, ¿no? Marítimo-terrestre entre Fuerteventura y Lanzarote. Una buena noticia, ha empezado con cierto retraso, pero bueno, ya está operativa las obras. Creo que esperan terminarlo a finales del año y no sé si en 2022 es cuando ya podría entrar en servicio, ¿no? No sé si son 132 kilovoltios, la verdad que yo con estos datos me hago un lío, pero sí es lo que ese viejo anhelo de potenciar más y como has dicho tú, en el caso de que haya una caída de tensión en una de las dos islas, puedan ser asistidos porque pertenecemos como a la misma unidad eléctrica. Sí, ¿no? sí. No Yo sé estuve el si otro día por allí y esto es una máquina, va metiendo los tubos. Lo va metiendo por debajo de, bueno, han hecho como un túnel pequeño que atraviesa toda la playa y luego ya me imagino que pondrán los tubos sujetos al fondo, ¿no? Al fondo del mar. Es una obra importante y es importante, digo, por su dificultad, pero sobre todo porque es muy necesario. Es decir, nuestro sistema eléctrico en Canarias, al ser isla, pues tiene debilidades, ¿no? Y en este caso el tener Lanzarote y Fuerteventura un mismo sistema, pues da más garantía. Ya sí, porque el resto de las islas esto Creo que no pasa, ¿no? Creo que no pasa. Son las únicas Lanzarote y Fuerteventura. Hombre, la obra sí que es compleja. Una desde fuera, sin conocer demasiado cuál es digamos, la operativa, da la sensación de que es muy compleja y que necesita pues una inversión importante. Si es para evitar eso, es decir, para que haya, son canales que se comunican y para evitar que haya una caída, un cero energético, digamos, en la isla y que nos podamos nutrir de la energía en la otra, me parece perfecto y en cualquier caso una obra necesaria, ¿no? Ya teníamos el enlace, ya. Lo que pasa es que ahora lo que se ha ampliado, digamos, para entenderlo todo el mundo, es el volumen, la capacidad de electricidad que puede entrar por los tubos, ¿no? Sí. Que eso va a permitir, porque la anterior era de 2005 y ahora, pues bueno, en 15 años se ha querido modernizar. Bueno, ya tenemos al vicepresidente del Gobierno de Canarias, don Román Rodríguez. Don Román, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, don Román, aquí, a ver, hay casi buenas noticias. La última vez que lo tuvimos aquí, usted nos anunciaba que a finales del mes de abril ya se estarían pagando las ayudas prometidas del Gobierno de Canarias, y parece que es así. Hemos hablado con algún que otro empresario y dice que ya se han empezado a recibir esa ayuda que han gestionado las cámaras de comercio. Sí, bueno, ahí, como saben, convocamos 84 millones de euros para pymes y autónomos con un procedimiento singular, hasta el punto que se empezaron a cobrar esas ayudas antes de finalizar el plazo. Nunca, en ninguna convocatoria de ayudas de Canarias, y dudo que el resto de España, se ha conseguido que antes que finalice el plazo de presentación empezaran a cobrar a algunos de los beneficiarios. De manera, y todo esto cumpliendo los requisitos, cumpliendo las normas, con los mecanismos de control pertinentes. Esto ha sido posible porque se hizo un estudio de costes simplificado por parte del ISTAT, el Instituto de Estadística de Canarias, del Departamento de Consejería de Hacienda, porque el Departamento de Economía ha hecho un buen trabajo y porque las cámaras han sido muy útiles en la gestión del tema. Por lo tanto, eso está funcionando y por lo tanto vamos a esperar al final del proceso, pero ahora ya estamos trabajando en otro paquete de ayudas, que es el de los famosos ayudas al sector alojativo del IBI, que tiene también tela. Era lo que le iba a preguntar, que cuándo, don Román, ahora se va a tomar las medidas para ayudar al sector alojativo, que usted también prometió, que sería muy pronto. Sí, no. Las perras las tenemos, esto es lo importante. La decisión política está tomada, el dinero lo tenemos, el problema es que la capacidad de gestión es limitada, las reglas son las reglas. Decidimos también, con la colaboración de las 4 patronales, que primero encauzábamos el problema de pymes y autónomos, porque son más y más débiles, si usted quiere, y por lo tanto ahora se está trabajando en esta convocatoria. Pero estamos trabajando además en la otra convocatoria, en la gran convocatoria, que es sacar adelante las ayudas estatales que vamos a gestionar de 1.144 millones de euros. De manera que ahora estamos gestionando el pago de la primera convocatoria, trabajando en la convocatoria de las ayudas al sector alojativo y en paralelo en la convocatoria de las ayudas de 1.144 millones que aporta el Estado para las empresas que hayan perdido al menos el 30% de la facturación. Hemos logrado que no solo sean
el grupo de empresas que inicialmente estableció el Real Decreto Ley, la hemos ampliado a todas las empresas de Canarias que tengan esas pérdidas, de manera, y además estamos habilitando, vamos a hacer una ley para buscar también en torno a 30 millones para promover ayudas a los trabajadores en ERTE, sobre todo aquellos que tienen unas retribuciones por debajo del salario mínimo profesional. De manera que tendríamos entre en marcha y en gestación 4 convocatorias por valor sumado de 1.309 millones de euros, más de un 3% del PIB, y el tiempo para que todo esto se ejecute es el año 21, porque así está establecido. Es un trabajo muy intenso, un trabajo de mucha administración, de muchos papeles, pero lo tenemos que abordar y la colaboración de las cámaras de comercio está siendo muy útil, y los destinatarios, pymes, autónomos y empresas dañadas por la crisis. Nadie en España hace este esfuerzo de 1.309 millones, del 3% del PIB, ni nunca antes se hizo un esfuerzo de estas características. Don Román, insisto, el sector alojativo, ¿se sabe más o menos cuándo puede empezar a formalizar esas peticiones? ¿Va a ser finalmente una subvención al IBI? Va a ser una subvención equivalente al coste del IBI. Tenemos un problema que estamos discutiendo con ellos, que son los complejos de apartamentos en unidad de explotación. Es muy fácil a una instalación hotelera con un dueño que explota el hotel decir, oiga, yo el IBI me costó 117.000 euros, yo le doy 117.000 euros. Esto es bastante más complicado en el caso de los complejos extrahoteleros que están bajo la formulación de unidad de explotación, que hay bastantes en las islas que son propietarios individuales que en unos casos los viven estas instalaciones y en otros los tienen en explotación. Ahí tenemos un problema que tenemos que volver a sentarnos con la patronal a ver cómo lo resolvemos. Pero digamos, el dinero está, estamos esperando a concluir las ayudas a pymes y autónomos, estamos trabajando sobre el decreto regulador de este tema, con esta traba que he comentado, e insisto, con los 1.144 millones que volverán a beneficiar a pymes, autónomos y a empresas turísticas. De manera que tenemos una carga administrativa extraordinaria, además de lo habitual en el Departamento de Economía. Hacienda está haciendo un gran esfuerzo para echarles una mano, la externalización de las cámaras también, pero lo importante es que la política está decidida, los recursos los tenemos y las necesidades están bien identificadas. De manera que se está trabajando en ese tema para sacar la convocatoria. Yo espero que a lo largo del mes de mayo, no solo la de, digamos, la ayuda equivalente al IBI a los centros alojativos, sino también los 1.144 millones que irán también a este sector, a las entidades alojativas, pero también a las pymes y autónomos. De forma que tenemos todo el aparato de la administración destinado a la gestión de este tema, porque hay que hacerlo con reglas, con transparencia, hay que hacerlo conforme a derecho. Los beneficiarios que les toque esta ayuda será porque lo merecen, y si a alguien no le toca será porque no reúne los requisitos. La administración pública, por lo tanto, cumple con las reglas, porque las reglas están para ser cumplidas, el dinero es público y se tiene que gestionar con transparencia. Pero ya hemos demostrado en las ayudas a pymes y autónomos que podemos ser muy diligentes si hacemos las cosas bien y con la colaboración de todos. Valentín Ullanet. Sí, señor Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo creo que las ayudas a autónomos y a pymes, las del Gobierno de Canarias, articuladas además a través de las cámaras de comercio, yo creo que ha sido un acierto, el mejor de los aciertos. En Lanzarote creo que han funcionado muy bien, ¿no? Pero tengo dos dudas en relación con los 1.144 millones del Gobierno de Canarias. Primero, ¿ese dinero ya lo tiene el Gobierno de Canarias? Segundo, las personas las pymes o los autónomos que se hayan acogido a las del Gobierno de Canarias pueden acogerse también a las del Gobierno Central. Y segundo, ¿por qué no se ha uniformado los requisitos de las del Gobierno de Canarias con las del Gobierno Central? Que creo que incluso ustedes a nivel de partido eso lo han criticado, señor Rodríguez. Bueno, primero, porque son decisiones tomadas en tiempos distintos. Esta es una decisión que tomamos en el Gobierno de Canarias en enero, cuando el Gobierno de España no había tomado la decisión de estas ayudas. Estas ayudas del Gobierno de España están pendientes de conveniar.
Justo hoy hemos intercambiado borradores entre el Ministerio de Hacienda y el departamento que yo dirijo sobre el convenio que va a sustentar esas ayudas estatales, de manera que lo que hemos hecho, porque hay necesidades, es con nuestro dinero empezar a ayudar a los sectores afectados. Ahora estamos gestionando el convenio Administración del Estado, Administración Canaria, y una vez ese convenio se firme, ahora ese convenio, hoy hemos vuelto a intercambiar, insisto, los borradores, tienen que tener los informes de los servicios jurídicos estatales y nuestro, tienen que tener los informes de presupuesto del Estado y nuestro, luego se firma, se publica y son efectivos. Y después de eso hay que empezar las convocatorias, en fin. Todo esto se hace de la manera más diligente posible, de la manera más rápida posible, conforme a derecho y en función de la disponibilidad de los recursos. Insisto, los primeros 165 millones, 84 en tramitación, 80 pendientes y ahora vienen estos recursos. Va a haber un alto nivel de compatibilidad. Lo que no se puede dar el mismo dinero para el mismo concepto. Si yo a usted le pagué el alquiler, imagínese este caso, sí, no se lo puede pagar la siguiente subvención. Pero uno puede ayudar al alquiler, otro puede ayudar al agua y la luz, otro a los costes financieros incluso. sí. En fin, estamos en ese proceso porque todo esto, insisto, tiene que respetar las reglas estatales, europeas y canarias, y por lo tanto ahora estamos trabajando en ese convenio nosotros y el resto de las comunidades, y a partir de ahí pondremos en marcha esas ayudas. Lo ideal sería disponer de todos los recursos en el minuto 1 y ser perfecto, pero esto no existe, nadie lo ha conseguido, nadie lo ha logrado. Nosotros somos una comunidad que en esta materia estamos siendo dinámicos, que estamos haciendo procedimientos, digamos, solventes. Es verdad que quien tiene el problema le gustaría tener los resultados. No, le gustaría no tener el problema, pero una vez lo tiene, le hubiera gustado soluciones al principio de esta crisis, pero las reglas son las reglas y el dinero público es el dinero público. De todas maneras, señor Rodríguez, imagino que sí, habrá mucha gente que nos esté viendo que quieran acceder a las ayudas del gobierno central y que teniendo en cuenta que el gobierno de Canarias con las cámaras de comercio está actuando de forma diligente a la hora de darla, quiera saber cuándo va a tener ya el gobierno de Canarias el dinero transferido, las cuentitas en el banco del gobierno de Canarias. ¿Hay alguna fecha prevista? Ese no va a ser el problema, es decir, el problema es el convenio. Vamos a intentar firmar la próxima semana, la ministra de Hacienda y yo mismo, con ese convenio. Para tramitar ese convenio hay que tener los informes de los servicios jurídicos. La cosa pública tiene reglas y procedimientos y nosotros no nos los saltamos, porque los que nos critican son los primeros que nos denunciarían si nos saltamos un solo paso. Aquí se van a cumplir las reglas al raja tabla. Lo haremos de la manera más rápida, diligente y simplificada posible. Y para compararnos tenemos los anteriores gobiernos que nos podrán dar pocas lecciones en la gestión de la cosa pública y lo que se está haciendo en otras partes, que no me consta que nadie lo esté haciendo de manera más rápida. Cuando se firme el convenio, estableceremos un decreto ley de convocatoria y el Ministerio nos transferirá los recursos cuando los necesitemos. Yo no estoy tan preocupado por la disponibilidad presupuestaria porque eso está ya en un Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno de España que se va a convalidar en las Cortes Generales y cuando necesitemos el dinero nos lo transferirán. Más difícil que eso, porque esa parte está decidida, es cómo se gestiona, cómo se organiza y cómo se hace, insisto, conforme a las reglas, garantizando transparencia, control y que los beneficiarios y los no beneficiarios tengan las garantías absolutas de que cuando te toca es porque reúne los requisitos y si no te toca es porque no reúne los requisitos y que esto se haga conforme a las reglas. En ello estamos con intensidad, con pasión, sabiendo el momento que vivimos. Vamos a distribuir el año 21 1.309 millones de euros, más de 3 puntos del PIB. Esto no lo ha hecho nunca nadie en la historia de Canarias. Y también afirmo que nadie va a tener esta intensidad de ayuda en términos relativos que la que va a tener Canarias. Digo, nadie en ninguna otra comunidad autónoma. Hay comunidades autónomas que no han repartido ni un solo euro. Ni un solo euro, triplicándonos en población y teniendo graves problemas económicos. De manera que aguantamos la comparación con el pasado y con nuestros vecinos de otras comunidades. Aunque también es verdad, don Román, por decirlo todo, que Canarias es la comunidad de las comunidades más afectadas, como puede ser también Baleares, por el tema por eso hemos conseguido casi 4 veces más. Si nos hubieran dado lo que nos correspondía por población, hubiesen sido 330 millones. Y sin embargo van a ser 1.144.
tenemos el doble de daño que la media, pero recibimos recursos casi 4 veces más. ¿Por qué? Porque este gobierno, con diálogo, con presión, con insistencia, con rigor, sin levantarse de las mesas, yo nunca me levanto de la mesa, hay algunos que se levantan, allá ellos, nosotros nunca nos levantamos de la mesa, no renunciamos a nuestros intereses y derechos, a defender nuestras singularidades, y en esta ayuda, insisto, casi 4 veces más que lo que nos correspondía a población y prácticamente el doble de lo que nos correspondía por daño económico. Expresión de que este es un gobierno que además de unidad y cohesión tiene firmeza y sabe defender los intereses de Canarias en el contexto español, y cuesta mucho. De hecho, no ha gustado a muchas autonomías, ¿no? Este trato, digamos, diferencial. No, todas se han opuesto. Todas se han opuesto. Estos del PP que vienen aquí a darnos lecciones, en media España están en contra de lo que ha decidido el gobierno de España, porque nosotros hemos logrado explicar que no es lo mismo Euskadi que Canarias. Euskadi tiene la misma población que nosotros y de este fondo se lleva 200 millones. Nosotros, 1.144. Pero es razonable, es razonable. De la misma manera que nosotros fuimos comprensivos cuando se repartía el dinero para el sistema sanitario, nosotros entendíamos que había más daño en Madrid o en Euskadi, en los hospitales, en las UCI, y aceptamos tener menos recursos en aquel momento porque teníamos menos daño sanitario. Pero entonces decíamos, y se ha cumplido, que nosotros tenemos menos, afortunadamente, menos daño sanitario que otras comunidades, pero más daño económico. Con el reparto de recursos para el daño sanitario se vieron favorecidas las comunidades donde la pandemia hizo mucho daño, sigue haciendo mucho daño, y nosotros nos vemos favorecidos de manera muy notable porque tenemos más daño económico. Este es el ejemplo. 4 veces la población, más del doble del daño producido. ¿Por qué? Porque hemos convencido, porque hemos documentado, porque hemos peleado para conseguir pues la comprensión del gobierno de España, del presidente del gobierno de España, que tengo que decir que tuvimos también una conversación con él y han hecho un gran esfuerzo, y ahora toca durante este año, porque estos son recursos para el año completo, pues ayudar a los autónomos, a las pymes y a las empresas dañadas conforme a las reglas que impone el Real Decreto Ley y que establecerá el Decreto Ley nuestro, que estamos, insisto, en proceso de elaboración. Será ayudas que no resuelven el problema, pero ayudan junto con los ERTE, junto con los créditos ICO, todo esto ayuda a la espera de la única respuesta satisfactoria y definitiva, que es la recuperación de la confianza y de la movilidad, y ahí la vacunación es la respuesta. Cuando recuperemos la inmunidad colectiva y las vacunas son la clave, pues entonces vendrá la economía de verdad, los turistas, la actividad económica que recupere poco a poco este daño generado en el ámbito del sistema económico que ahora paliamos, insisto, con los créditos ICO, con los ERTE o con las ayudas directas que estamos comentando. Don Román, nos quedan 3 minutos, a ver si puedo hacerle 2 preguntas más. Una es, el día 9 de mayo se acaba, está previsto que se acabe el estado de alarma. Hay comunidades, precisamente como Euskadi, el País Vasco, que han dicho que no es conveniente, dado el número de contagios que todavía hay en muchas comunidades de España. El gobierno de Canarias, en principio celebró que se acabara el 9 de mayo, pero dice ahora que va a tener que poner restricciones a las entradas y salidas de personas de nuestro archipiélago. Finalmente, ¿usted cómo lo ve? Yo defiendo la continuidad del estado de alarma. Me parece que es un error hacer decaer el estado de alarma cuando estamos al final de esta batalla. En 90 días nosotros podemos estar en una situación totalmente distinta con la vacunación. A mí me parece, nosotros defendemos como Nueva Canaria en las Cortes Generales la continuidad del estado de alarma al menos 90 días en términos similares a la situación actual. Si no fuera así, se tienen que articular mecanismos jurídicos seguros, y no es fácil. Conozco la legislación de salud pública por razones profesionales y no es nada fácil, porque las comunidades deben tener la cobertura jurídica, por ejemplo, para los toques de queda, para limitar la movilidad, y yo sostengo que es muy difícil sin el decreto de estado de alarma. De manera que yo, de forma clara, sin ambaje, defiendo su continuidad, como lo está haciendo Euskadi, Castilla-La Mancha, Castilla-León, porque si esto no se da, es verdad que es una decisión de las Cortes Generales, pero si esto no se da, yo creo
que la articulación de cobertura jurídica para hacer estas medidas preventivas, yo creo que se debilita y es un error. Estamos al final de este proceso. En agosto de este año, si todo sigue como va, podemos tener conquistada la inmunidad colectiva y podemos volver a recuperar la movilidad. Está pasando ya en el Reino Unido, está pasando en algunas grandes ciudades de Norteamérica. Tenemos, afortunadamente, que no lo tienen cientos, miles de millones de seres humanos, tenemos la oportunidad, el privilegio de acceder a la vacuna, y yo creo que valía la pena esperar 60, 90 días hasta controlar definitivamente la pandemia. De manera que mi propuesta, sin duda, es continuidad del estado de alarma después del perdona, Jorge, yo lo que no entiendo aquí, señor Rodríguez, es una cosa, es decir, yo entiendo que se pida que se amplíe el estado de alarma, entre otras cosas, ¿por qué? Porque los cálculos que se hicieron para establecer la fecha 9 de mayo era por la vacunación, y la vacunación lleva como mínimo un mes de retraso en relación como mínimo, un mes de retraso en relación con la planificación, y con lo cual parece de una lógica aplastante que se pueda ampliar. Pero, sin embargo, lo que no me cuadra es que el gobierno diga abiertamente que es que las comunidades autónomas van a tener capacidad para adoptar medidas, con lo cual... Cuando no es verdad. Claro, pero no es verdad. O sea, el gobierno está mintiendo y está diciendo que no se va a poder establecer toque de queda o que no se puede limitar la movilidad. A mí me extraña que lo diga con esa facilidad y que nadie le diga, oiga, usted está mintiendo. No. Ayer el Lehendakari, que es un buen gobernante, además yo le tengo una gran consideración personal y política, imploraba al gobierno de España continuidad del estado de alarma. Y estamos hablando de una comunidad muy estructurada, con potentes servicios públicos, pero que tiene 400 infectados por 100.000 habitantes, la incidencia acumulada, en los últimos 14 días. Es decir, nosotros hemos tenido el mejor perfil epidémico del Estado español durante este año de pandemia. El más benevolente, gracias a los ciudadanos, gracias a un sistema sanitario al que le hemos inyectado 5.000 trabajadores, 700 millones de euros adicionales, y gracias a las decisiones del gobierno. De manera que, aunque nosotros estaríamos muy por debajo, estamos por debajo de la media, no, al 50% de la media española en incidencia acumulada. Pero así todo necesitamos de la cobertura jurídica para limitar movilidad, aforo, o cierres perimetrales cuando sea necesario en una isla, y yo creo que no es fácil la alternativa jurídica que está apuntando el gobierno de España. Y si Euskadi dice eso, que es una organización, una comunidad muy organizada, si lo dice Castilla-La Mancha, Castilla-León, yo creo que tocaba. Tengo la impresión de que aquí están mezclándose las tácticas políticas a este tema. También digo lo siguiente, ahora el PP se va al monte pidiendo estado de alarma, pero cuando estaba en contra. Sí, pero Román, lo que no se entiende es por qué el gobierno, si prácticamente sus socios o que les apoya para que se pueda seguir en el gobierno, pues piden que se extienda, ¿por qué el gobierno está tan reacio? ¿Cuál es la explicación política, don Román? Bueno, no lo sé, tendremos que preguntárselo a ellos. Yo no tengo una explicación, yo no tengo duda de que si estuviera en su lugar mantendría el estado de alarma 60, 90 días, porque en 60, 90 días podemos tener condiciones objetivas para alcanzar en torno al 70% de la población con inmunidad y por lo tanto cambiará la situación de forma total. Se está produciendo cambios muy relevantes en la convivencia en los estados del mundo donde ha avanzado mucho la vacunación y tendrán que ser el gobierno de España quien explique esto. Insisto, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Euskadi ayer, porque ellos están peor que nosotros. Claro. Nosotros estaríamos, insisto, mucho mejor que la media, pero así todos necesitamos esos instrumentos. Pero de todas formas yo creo que entre el 4 de mayo y el 9 de mayo pueden pasar cosas. Ya buen entendedor, pocas palabras. Bueno, don Román, pues la verdad que le agradezco que esté aquí en esta ventana abierta de la televisión, de Lanzarote Televisión de Lanzarote. Muy buenas tardes y muchas gracias y a seguir bien. Buenas tardes, buen fin de semana, a cuidarse. Venga, hasta luego. Don Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, además de consejero de Economía y Hacienda. Vamos 2 minutos a publicidad y regresamos. Bueno, aunque mucha gente lo tenía olvidado, todavía existe el 1 de mayo, que es el Día de los Trabajadores, y precisamente es mañana sábado, si no me equivoco, ¿no? Don César Reyes, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, mañana es 1 de mayo y desde la organización... Digo el Día de los Trabajadores, que mucho, aunque no lo sepa, porque la gente está tan despistada con esto de la pandemia, con que ahora mismo hay muy poca gente trabajando.
porque la mayor parte en Canarias y en Lanzarote sobre todo está en ERTE, más del 50% de la población o está en ERTE o en paro. Efectivamente, debido a la situación en la que nos encontramos en estos momentos, ya el año pasado, una vez que comienza la pandemia, pues tuvimos que suspender los actos del 1 de mayo y este año pues tratamos de retomarla con cierta normalidad. Evidentemente el acto que vamos a realizar es la 7ª edición de los premios a la labor sindical Miguel Barrios Miralles y en este caso pues reconocer la figura de un delegado histórico en el sindicato, fue miembro de la primera ejecutiva que tuvo el sindicato cuando se constituyó el sector turístico, el compañero Julio Hernández Mallín, y por lo tanto vamos a hacer un acto dentro de las medidas y de la seguridad, evidentemente, del protocolo COVID, y haremos un acto a las 10 de la mañana con el aforo limitado, evidentemente, a las nuevas restricciones. ¿En dónde va a ser? En la sede del sindicato. Nosotros veníamos, años anteriores veníamos haciéndolo itinerante por todos los municipios y en este caso, pues debido a la situación y a las restricciones que hay, pues lo vamos a hacer en la casa, nunca mejor dicho. Julio Hernández, que era trabajador sigue siendo trabajador. Yo creía que ya estaba jubilado, pero sigue siendo trabajador del Hotel Salinas. Del Hotel Salinas. Era camarero, ¿no? Y es camarero. Exactamente, comenzó a una temprana edad, si mal no recuerdo, él nos comentaba que a los 14, 15 años, que era el padre el que había firmado el contrato, el consentimiento para que la empresa lo pudiera contratar. ¿Cómo han cambiado las cosas? Ahora, 14, 15 años es que no trabaja nadie, ¿eh? No, evidentemente. Aunque tuvieran trabajo. Ni se puede tampoco, ni se puede. Y creo que en aquellos momentos era cubriendo más algunas necesidades de una sociedad que despertaba en el momento del sector turístico. Y hoy por hoy, afortunadamente, es un cambio más generacional y que afortunadamente no es la misma sociedad que había finales de los 70 que la que hoy tenemos, pese a la situación en la que nos encontramos, que como bien decía usted, estamos con un alto índice de desempleo y además a ello tenemos que sumarles los expedientes de regulación de empleo. A mí me parece además un premio muy acertado, en este caso, porque representa también un premio a uno de los sectores, o en este caso, de los camareros, ¿no? Del sector de la hostelería, que ha sido fundamental. Lanzarote puede presumir de haber tenido grandes trabajadores del sector de la hostelería. Es verdad que al principio casi todos salieron de los centros turísticos, pero después poco a poco, que es donde recibían una formación, pero mucha gente dejó de trabajar en los centros turísticos, se han extendido y siempre hemos tenido muy buenos trabajadores camareros en la isla de Lanzarote. Ahora ya está, ahora ya es una mezcolanza la sociedad y hay muchos ya más trabajadores que no son de Lanzarote que trabajan en el sector, ¿no? Sí, pero evidentemente es una profesión y un sector que en este caso ha traído y ha consolidado en muchas ocasiones hasta relaciones de amistad con esos clientes que vienen durante años y años, que ya escogen una fecha fija para volver al mismo establecimiento y recuerdo en estos momentos pues establecimientos emblemáticos como el Hotel Salinas, como era el propio Hotel San Antonio, el propio Hotel Fariones, donde ya los clientes dan como a ese trabajador, lo tienen como un amigo en la isla y por lo tanto pues vienen a ver a su amigo, se les da un trato exquisito y eso es lo que hace consolidar un sector turístico, porque por muy buenas instalaciones que tenemos, si no hay unos profesionales detrás que acojan a ese turista, que lo hagan sentir bien, que lo arropen, pues flaco favor podríamos estar haciendo por un sector que ha dado tanto beneficio a esta isla, ¿no? El Hotel Salinas hasta hace poco aguantaba mucho, era de los hoteles que era ejemplar en este tema, de que aguantaban las plantillas durante muchos años. Ya ha cambiado mucho la situación, pero hasta hace 10, 15 años era así. Y otro hotel es el Hotel Fariones, ¿no? Sí, estamos hablando de los hoteles emblemáticos donde las plantillas, hay trabajadores a día de hoy que están desde sus inicios, que también su relación laboral ha sido, o su vida laboral ha sido con una única relación laboral con esa entidad, ¿no? Por lo tanto, eso creo que fortalece los vínculos del cliente con el propio hotel, con el propio establecimiento y también pues da unas garantías de estabilidad al trabajador. Y nosotros entendíamos que en este caso, y más en un año como el que estamos atravesando después de esta durísima pandemia que ha afectado al principal motor económico de la isla, haber hecho el reconocimiento a este compañero, miembro del comité de empresa del hotel, y viendo su trayectoria, pues era más que merecido. Ya le digo, tratamos de hacerlo dentro de los protocolos que nos permiten y evidentemente darle un significado nuevamente a la recuperación de cierta normalidad que tenemos que llevar a cabo en la isla, ¿no? A mí, oyéndote, César, me parece que es muy acertado darle el premio a este trabajador, entre otras cosas porque demuestra
vamos, con 14 años no sabes idiomas, no tienes preparación a lo mejor para pero ¿qué importancia tiene el hecho de que haya estado tanto tiempo y cómo se ha ganado la profesionalidad día a día? Porque saber idiomas es muy importante en todos los sectores, en el sector turístico, en el sector de camareros, etcétera, etcétera, pero mucho más importante es la atención al público, ¿no? y que se generan relaciones como la que comentaba, ¿no? Entre el propio camarero y los propios clientes del hotel, que ya lo ven como alguien conocido y que probablemente se sientan casi como en casa, vienen de turismo lógicamente, pero se sienten casi como en casa por ver a personas que están ahí que saben que son amables. Digo que es muy importante además en un momento en el que estamos, ¿no? Que a lo mejor se puede estar minusvalorando, digamos, el turismo en general y el trabajo que genera y lo que supone, ¿no? para una sociedad como es la de Lanzarote, lógicamente, me parece muy acertado, ¿no? Sí, evidentemente, ya le digo, este compañero que se iniciaba a temprana edad, que evidentemente era por las circunstancias que se atravesaban en aquel entonces en la isla, que afortunadamente las hemos cambiado y hoy eso ya no se da, afortunadamente, porque esos ciclos formativos de los jóvenes tienen que ser más prolongados. Evidentemente, y eso viene a demostrar el cambio generacional y de sociedad que hemos transformado o hemos ayudado a transformar, en este caso desde esta organización sindical, ¿no? Que a veces, César, se valora poco. Yo he visto que son ministros que son más próximos a tu ideología que a la de muchos, que han tratado yo creo que ha sido desafortunado, ¿no? de quitar valor a lo que es la industria turística en España, ¿no? Y ha sido fundamental para la transformación social que tú mismo comentabas, ¿no? Sí, vamos a ver, el negar la mayor, en este caso, de que el sector turístico no nos ha ayudado a avanzar, evidentemente con sus dificultades y habiendo podido haberlo hecho mejor, ¿no? Claro. O que el reparto de la riqueza y el fruto de ese sector turístico fuera más equitativo en la sociedad, que eso podemos cuestionarlo en otro momento, pero el cuestionar de que la industria turística, en este caso en la isla de Lanzarote, nos ha ayudado a avanzar es no reconocer la realidad, porque es así. Y a veces cuando se dice que no tiene como que, bueno, que ser un director de hotel, pues no tiene valor. Hay directores de hoteles que han pasado por 5 o 6 hoteles antes, han estado en varios países del mundo. Mire, cualquier trabajo tiene el valor que la sociedad le da, ¿no? Y por lo tanto yo entiendo que los trabajadores y trabajadoras que defienden su puesto de trabajo, desde una recepción hasta una cocina, pasando por un hotel, los trabajadores y trabajadoras de mantenimiento de esos alojamientos nos dan un valor social como sociedad, porque transmiten nuestros valores, nuestra capacidad de dar la bienvenida a aquellos que nos vienen a visitar, de confortar a aquellos que pasan su tiempo. Mire, yo veía una noticia que daba este medio de la situación de probable que se encuentren en estos momentos las inmediaciones del aeropuerto como puerta. Usted se va a cualquier establecimiento hotelero, extrahotelero, y la profesionalidad del sector de jardinería de esos hoteles es de primer orden. Y por lo tanto eso es un valor añadido a aquellos que nos visitan, y ese valor lo transmiten los trabajadores y trabajadoras de esos sectores. Y que llevan muchos años de preparación. Mucha gente cree que llegan allí o ya tienen experiencia o llevan muchos años preparándose para poder tener esos puestos de trabajo. Bueno, y vamos ya al aspecto quizás más negativo, ¿no? La EPA se conocía, creo que, sí, ayer. En el día de ayer, del primer trimestre. Canarias es porcentualmente, Jorge, la comunidad de toda España que más empleo pierde. Lógicamente, estamos hablando de... ¿133.000 puede ser? 127.000, si no, una cosa así, más o menos. Y claro, yo no sé los datos que tiene... 130.000. 130.000, vamos, mira. Los datos que hay de Lanzarote, de ese primer trimestre, y benditos ERTE, ¿no? Vamos a ver, la negociación colectiva es fundamental y la concertación social así nos las ha permitido. La negociación entre administración, empresarios y sindicatos es lo que nos ha permitido esa salida a una situación tan difícil y con una dificultad, permítame la redundancia, de salir de ella, de la situación en la que nos encontramos. Si no hubiera sido por la figura de los ERTE, en la situación en la que se encuentran en la actualidad, que no son los ERTE que se aprobaron en el 2012, la bonificación a la seguridad social para aquellas empresas que pudieran acogerse a esos ERTE, el no contabilizar el desempleo a los trabajadores es lo que nos ha permitido que a largo y a medio plazo, a medio y a largo plazo, nos permita que la crisis no sea
tan profunda como hubiera sido si no estuviera esa figura aprobada. Y eso es fruto de la negociación colectiva entre sindicatos, patronal y la administración. Independientemente de los porcentajes que se evalúen un 5 o un 6% más, cierto es que Canarias es de las más afectadas porque el principal motor turístico de Canarias, o sea, el principal motor económico de dinamización, de generación de empleo, es el turismo. Y con los aeropuertos prácticamente casi trabajando por debajo de un 10% de llegada de vuelos, es evidente que no vamos a poder retomar la actividad turística hasta que no tengamos las fronteras, por decirlo de alguna manera, abiertas y nos permitan que la llegada de turistas vuelva a poner la máquina del sector en marcha, ¿no? Oye, Lanzarote, ¿cómo está en esos datos de la EPA en relación a Canarias? En este caso, en cuanto a los datos de EPA, no los he visto, no he tenido tiempo de verlos, pero sí ya veníamos con unos datos elevados de desempleo y donde ya nos demostraba que más del 56% de la población activa, está en situación o de ERTE o de desempleo. Esos números son muy Lanzarote y Fuerteventura son las islas más afectadas, sin lugar a dudas. Efectivamente, y la preocupación no es solamente la situación actual, sino a medio y a largo plazo, el cómo vamos a salir de ella, cómo vamos a articular que esas empresas puedan volver a ponerse en marcha y que esos trabajadores puedan volver a incorporarse a sus puestos de trabajo. Y una cosa, César, perdona, Jorge, se va a prorrogar por lo menos hasta final de septiembre, ¿no? Hasta el 31 de septiembre. En este caso, el Ministerio nos ha convocado. Eso es lo que estamos pendientes, se ha convocado tanto a patronales como a las organizaciones sindicales representativas y el Ministerio nos va a plantear a partir del día 6, si no mal recuerdo, el día 6, el jueves, se sentarán para tratar de negociar y buscar una salida que nos permita, sobre todo en Canarias específicamente, que los ERTES continúen en la misma, de la misma Europa manera ha que llegado hasta ahora, 70, ¿cuánto es lo que ha llegado de Europa? 70.000 millones. Que algo pueden meter también a esa misma bolsa, ¿no? Esperamos y deseamos que esa llegada sea lo antes posible y sea cierta y real y podemos estar hablando de planes de inversión, de planes de mejora y sobre todo para tratar de salir de una situación en la que miles de familias lo están pasando mal ya. No estamos hablando de una crisis que estemos aventurando, estamos hablando de una crisis que ya estamos padeciendo, donde ya estamos viendo no solamente el cierre de empresas, sino de trabajadores que aún teniendo puestos de trabajo no tienen capacidad económica de llegar a fin de mes para cubrir las necesidades más básicas, vivienda y alimentación. Bueno, me va a perdonar, pero es que una persona que ha pertenecido y pertenece de alguna manera al sector turístico desde hace pues, muchos años también, son de los ejemplos que empezaron con 14 o 15 años, quiero intervenir. El teléfono creo, es que no me lo sé de memoria, estoy hablando con los técnicos de realización, es el 928-810354. No está Fran. Pues si no está Fran, no vamos a saber cuál es el teléfono, porque no lo sabe ni siquiera lo de realización. Estas cosas ocurren, porque yo la memoria de los teléfonos, tenemos aquí 3 o 4, pero hay uno específico que es el que entra, el que puede entrar, pero a ver si lo pueden preguntar en realización porque está interesado. Estoy hablando de Bienvenido Saavedra, que estaba escuchando el programa y quería intervenir, ¿no? También él empezó precisamente en el Hotel Fariones, también con esa edad, con 15, 16 años, ¿no? Por lo tanto, le digo que eso es un valor añadido, no evidentemente el empezar a temprana edad, el valor añadido es la estabilidad en el empleo, cuando un turista que nos visita durante varios años continuados y quiere llegar al hotel y vuelve al mismo establecimiento y el trabajador es un trabajador fijo, un trabajador estable y que le permite el agasajo que necesita ese turista para poder sentirse bien y volver a repetir a la isla, ¿no? Ya creo que pudimos conectar con Bienvenido Saavedra. Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, don Jorge, buenas tardes, don César. Sinceramente yo nunca intervengo en esta tertulia porque hace muchísimos años que está, pero me parece de justicia intervenir como llevo en el turismo muchísimos años, no en vano 52 años. He de decir, don César, que usted está equivocado, no está informado. Los profesores de la escuela, cuando inicia don Dimas Martín esa escuela, de la cual fui partícipe, los profesores fueron siempre personal del Hotel Los Fariones, no de los centros turísticos. No, eso lo dije yo. Eso lo dije yo. Yo no dije que fueron profesores, yo dije que los centros turísticos crearon también
una escuela de camareros que muchos de ellos se dedicaron después al sector privado y llevan hoy restaurantes y todo. Algunos de ellos conozco, ¿no? Sí, hombre, también el fondeadero, el fondeadero inició una escuela de turismo de preparación También. de cocineros bajo la tutela del amigo de Tinajo, de que fue director, o sea, fue cocinero y presidente de la Asociación de Cocineros, se me fue el nombre ahora, perdón. Y el amigo Wenceslao, Ramón, muchísima gente, y no es justo que se olviden de esas personas que fueron los que iniciaron todo eso, hicieron un esfuerzo tremendo, sinceramente. No quiero entrar en polémica, simplemente quería decir algo. No, de todas maneras, bienvenido, a lo mejor no empezaste tarde, también se valoró, porque en justicia así lo hizo también César, la labor del Hotel Fariones, precisamente porque es una empresa que ha mantenido la plantilla más estable posiblemente de toda Lanzarote, ¿no? Sí, por supuesto, eso no tiene ninguna duda, pero yo creo que en el Hotel Fariones, tanto el Hotel Fariones como el Hotel San Antonio, con el amigo Cabrera, que fue posteriormente un gran profesional de la cocina en la isla, como otros tantos que vinieron del PPO e instalaron, como Juan León, como Pepe, y muchísima gente, que yo creo que hay que hacerles un reconocimiento público, porque es de justicia hacerlo, ¿no? Pues bienvenido. Muchas gracias. Bien hallado. Buenas tardes. Buenas tardes. Venga, Chao. buenas tardes. Bienvenido, que fue director durante muchos años precisamente del Hotel Fariones. Sí, efectivamente, y desde aquí le saludo porque hay un aprecio personal y familiar a Bienvenido. Evidentemente, desde el inicio del turismo han habido grandes profesionales que han apostado por poner en valor una profesión como es en este caso el sector hotelero, extrahotelero y también el de la restauración, y afortunadamente tenemos grandes profesionales en la isla de Lanzarote. Lo ha demostrado a lo largo de los años y ha sido sin duda un punto a favor de esta isla y de este sector el que sus trabajadores y sus trabajadoras pues se hayan implicado, se hayan formado y hayan sido capaces de transmitir a aquel que nos visita no solamente profesionalidad, sino también cordialidad y un saber estar exquisito, ¿no? Efectivamente. Antes teníamos al vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, no sé si tuvo oportunidad de oír algo, y hablaba de que ya las ayudas estaban llegando a los pymes y autónomos de Lanzarote y de toda Canarias, pero todavía faltaba al sector alojativo. Sabes que hay un intento por parte del Gobierno de Canarias, un intento no, se ha aprobado así, de intentar también ayudar al sector alojativo, que es quizás también una de las fundamentales, ¿no?, para que puedan resistir esta crisis. ¿Usted cree que se ha dado suficientes ayudas para el sector de autónomos y pymes? Bueno, nosotros entendemos primero que el articular esas medidas, las del Gobierno de Canarias, hemos visto cómo se han puesto en marcha de manera creo que bastante eficaz, que han llegado con un ritmo bastante rápido esas ayudas, una vez que se han puesto en marcha. El coger una administración y comenzar a caminar y poner en marcha unos expedientes que tienes que tratar con la enorme burocracia que existe a la hora de poner en marcha ese tipo de expedientes para poder llevar a cabo cualquier tipo de ayuda, ya sea autónomo, empresario o a los propios trabajadores que se encuentran en situación de ERTE, muchos de ellos que no llegan a fin de mes, pues evidentemente siempre podrían haber sido más y sobre todo más ágiles. Yo creo que el modelo a seguir ha sido estas que el Gobierno de Canarias ha puesto en marcha, han sido tramitadas en tiempo y forma y ya están recibiendo pues las ayudas pertinentes con los ingresos correspondientes en cuenta, ¿no? Última pregunta. Sí, yo quería preguntar, aprovechando conocer tu opinión, César, sobre el debate que se ha abierto en torno a la posibilidad de que los trabajadores del sector turístico puedan ser vacunados también, como una forma de
que el turismo que venga a un sitio y que sepa que digamos que el personal que le va a atender está vacunado, está inmunizado. Como han hecho otros países como han hecho exactamente turísticos. otros países, y que el debate está allá. Ahí ya Yaisa Castilla tenía una reunión, la consejera de Turismo tenía una reunión para abordar esta cuestión, para plantearla, digamos, también Aquí a nivel nacional. lo digo que ella era partidaria, lo dijo hace 2 días. Aquí. Y lo quiere plantear a nivel nacional. No sé qué opinas de esta posibilidad. Bueno, vamos a ver. Una vez que estén vacunados, dicen los sectores más claro, vulnerables, evidentemente los mayores. Estamos hablando primero, a día de hoy no tenemos ni tan siquiera los más vulnerables están completamente vacunados. Hay sectores esenciales que tampoco están vacunados. Hemos visto cómo se ha paralizado la segunda dosis de la AstraZeneca, y ahí hay muchísimos. En Canarias hay miles de personas dentro de ese grupo de miles de personas que están pendientes de recibir la segunda vacuna, que son de sectores prioritarios, de sectores esenciales que ni tan siquiera lo tienen. Por lo tanto, yo creo que habría que planificar muy bien la posibilidad de vacunar y de poner las prioridades sobre la mesa, y que en una de ellas se contemple que un sector como sea el alojativo, pues no sé si tendríamos la capacidad de poder hacerlo antes que otro tipo de sector, porque también estamos hablando del sector de comercio, tendríamos que estar hablando de sectores que han sido como el sector primario, que tampoco se ha vacunado, y por lo tanto el tener la capacidad de en estos momentos de dirimir si hay un sector que tiene que anticiparse a otro, pues en mitad de una pandemia lo veo muy difícil, ¿no? Muy complicado. Muy complicado, porque ya le digo, cuando un turista llega a Lanzarote, entra por el aeropuerto, entonces tendríamos que vacunar a todo el personal del aeropuerto también. Va a un supermercado, tendríamos que vacunar también al sector de comercio. Por lo tanto, lo que me decía uno aquí es muy difícil. En Lanzarote, por ejemplo, es una isla que da lo mismo, porque es que todo el mundo depende del turismo. Es decir, si usted está vacunando, por ejemplo, a las que yo siempre lo dije, que debían ser las primeras, a las cajeras de los supermercados. El transporte público, que taxistas, y que son las que han eso. aguantado el peligro, el mayor peligro en situación de mayor riesgo cuando estábamos aquí en toda Canarias, en toda España, ¿no? Y ellas estaban trabajando. Cuando ¿no? había un desconocimiento pleno de cómo actuaba este virus, ¿no? Ellas estaban ahí dándolo todo y tratando de atendernos lo mejor posible. Por lo tanto, tratar de especificar quiénes tienen la posibilidad de vacunarse o no antes es muy difícil, y yo entiendo que a esa dificultad hay que añadirle la escasez de vacunas que hay. Tenemos que ser realistas. En estos momentos en Europa hay una escasez enorme de vacunas, y por lo tanto hay que priorizar a aquellos más vulnerables. Y además quien plantea ese debate no es precisamente a lo mejor los propios trabajadores. El debate se plantea a aquellos que creen que vacunando al sector también es como desde el punto de vista egoísta. Desde el punto de vista egoísta, decir, vamos a mover un poco la economía cuanto antes, vacunando también al sector. No lo puede sectorizar, las es situaciones imposible económicas sectorizar. tan complicadas. No, lo que pasa es que aquí todo, como dice César, aquí afecta a todos los sectores, pero es cierto, César, que en otros países como en Turquía, en Grecia, en Croacia, lo están haciendo primero porque en verano ellos es fundamental, el turismo de ellos es el turismo de temporada. Y vender que su sector turístico está todo ya vacunado es una propaganda, es una cuestión de propaganda y de publicidad positiva de cara a que la gente, alemanes sobre todo y centroeuropeos, puedan acudir a esos países, ¿no? Pero es verdad que aquí en Lanzarote, como todo depende del turismo, pues del comercio, la hostelería, prácticamente lo que hay que hacer es vacunar ya lo más rápido que se pueda y que venga la vacuna suficiente para poder hacerlo, porque hay que decir que Lanzarote está preparado para vacunar, creo, no me quiero equivocar, pero creo que el otro día dijo José Luis, pero no me acuerdo, no quiero meter la pata, pero creo que dijo 1000 diarios, ¿no? Si 30.000 a nivel de Canarias, 1.000 o más sin problema. Diarios. Sí, los niveles de vacunación que tenemos en estos momentos en Europa no se corresponden a la capacidad económica, ni administrativa, ni organizativa de una Unión Europea, que teníamos que estar siendo los pioneros en cuanto al número de vacunados. Ahí ¿no? pecamos de ingenuos, yo creo un poco, ¿eh? Europa, digo. Sí, Europa pues, desgraciadamente, como en otras ocasiones, como pueden ser las crisis migratorias o otro tipo de crisis, pues llega tarde. La última hora, en cuanto a los contagios en la isla de Lanzarote, las últimas 24 horas fueron 12. Ya se conoce, ayer fueron 17, hemos bajado en 5, pero en total seguimos con 129 personas activas. Lo mejor, que la mayor parte, por no decir el 100%, de los nuevos contagiados no están ingresando en el hospital.
quiere decir que son personas más jóvenes y por lo tanto con mayor resistencia al virus. Don César Reyes, muchas gracias, secretario general de la UGT, y que mañana es el día de todos los trabajadores, también el nuestro, que nosotros aquí no hemos parado de trabajar, con pandemia y sin pandemia. El sector de los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación también se ha visto afectado y enormemente, y han hecho una labor encomiable a lo largo de este año que ha sido duro para todos y para todas, ¿no? Pues César, muchas gracias. Dice que nos están diciendo algunos que también el sector de los medios de comunicación deberíamos también ser prioritarios. Bueno, pues es verdad. Sí. Al final es que todos tenemos... Fue un sector esencial en el momento de más crítico, ¿no? De la pandemia. Yo por suerte ya estoy vacunado, por lo menos con la primera dosis. Por cierto, que sabes que hay que esperar a los ensayos clínicos que hay, sabes que hay voluntarios y tal, y puede tardar. Ahora han postergado, digamos, la segunda dosis para saber si la dan con AstraZeneca o con otra, un mes más, o sea, 4 semanas más de lo que te dice el prospecto, que era entre 4 y 12 semanas. Pero eso a los menores de 60 años. A los menores de 60 años, claro. Yo ya tengo fecha de vacunación, si no me la cambian, de la segunda dosis. Buenas tardes, Valentín. Venga, suerte. Nosotros volvemos el próximo lunes y hablaremos del gobierno. Buenas tardes.